A día de hoy, ¿qué libertad real tiene un periodista? La cuestión es que tenemos que ser muy coherentes con qué queremos. Entonces, dependiendo de qué queramos, pues quizá hay que pagar un precio. Entonces, ya está la cuestión en que tú quieras pagar ese precio o no lo quieras pagar. ¿Cómo repercute en ti a nivel emocional tratar tantas noticias a nivel energético? Cuando salía por la puerta, eso era el trabajo y la vida es otra. La vida ofrece mucho, entonces, claro, no te puedes quedar solo con lo que estás dando. Lo que estás dando tienes que aprender a tomar una distancia y ahí hay mucho de trabajo personal. ¿Tú piensas que la gente que trabaja en ese mundillo, la gran mayoría, siente que le está vendiendo su alma al diablo? Creo que entramos en unos circuitos de pues hipotecas que pagar, niños que llevar a colegios y cuanto mejores los colegios, pues mejor. Para atender a todo eso, te tienes que dejar la vida. Claro. Y dejarse la vida es dejarse al ser. ¿Qué secreto dirías que nos costaría asimilar del mundo de la televisión? Pues Bienvenida al podcast. Mi primera pregunta es, ¿qué te hace entrar en el mundo del periodismo? verás, un poco las cosas me llevaron al mundo del periodismo. Yo empecé en la radio con 17 años porque mi familia siempre ha estado relacionada, vinculada al mundo de la radio, mi padre, mis hermanos, y me hacía gracia aquello de poner música y hablar, ¿no? Y entré en una filial de la cadena SER, en la que estuve durante 7 años. He sido de esas personas que estudian y trabajan. Y cuando terminé la carrera, el último año de carrera, me presenté a un casting que anunciaban en un periódico y resultó ser un casting para Canal Nou, para presentadores de informativos. Y me eligieron como presentadora. Entonces terminé la carrera e inmediatamente entré a presentar informativos y a partir de ahí, como me encantaba comunicar, que siempre me ha gustado muchísimo hablar, me encanta tener un micro delante, me lo paso pipa, pues nada, ahí he estado durante 24 años, que se dice pronto. ¿Y cómo fueron esos primeros trabajos? En plan, ¿tú tenías reticencia a enfrentarte a la exposición mediática? ¿Te sentías cómoda? ¿Te daban directrices? ¿Te sentías más libre? Pues ¿Cómo empieza todo? verás, al principio, claro, es que no nos damos cuenta de los vicios gestuales que tenemos. Y sí, a mí me daban indicaciones en el sentido de... Yo era muy expresiva con la cara. y en aquella época, claro, ahora ha cambiado mucho, ¿no? El concepto de un informativo. Ahora un informativo más que informativo, show también, ¿no? Entonces eras un canal. Entonces, por ejemplo, a mí una de las primeras cosas que me dijeron fue: esa ceja que mueves tanto, procura no moverla, ¿no? Porque no nos importa qué te supone a ti lo que estás contando. Nos importa que lo cuentes. Y cuanto más aséptico sea, mejor. No quiere decir que tú no comuniques, pero sí que no te involucres, digamos, ¿no? Entonces era el tipo de indicaciones que daban. Y la verdad es que no... A ver, tienes ese miedo, ¿no? de debutante, pero la verdad es que me ha encantado siempre me he sentido muy arropada por los compañeros, por cámaras, por técnicos, por sonido. Y la verdad es que cuando congenias bien, el trabajo sale muy bonito, sale chulo. O sea, que me encantaba en realidad. ¿Y qué es de lo primero que te das cuenta que dices, hostia, me ha sorprendido mucho esto de este mundillo? ¿Algo que no te esperaras en el momento en el que entraste? Te diría que como que todo estaba muy encasillado. O sea, si estabas para presentar y para nada más. Si estabas como periodista, pues ese era tu trabajo. ¿Sabes? Como todo muy, muy encasillado. Ahora con el tiempo quizá han cambiado un poco las cosas. Un poco. Tampoco demasiado. Pero un poco sí. Y eso a mí me resultaba extraño porque yo siempre me he sentido una persona muy libre en el sentido de que me gustan muchas cosas. Entonces a mí me gustaba presentar, pero también me gustaba, y de hecho me dejaban hacerlo, irme con algunos compañeros periodistas cuando se iban a cubrir una noticia. Si había margen de tiempo entre el ir a cubrir esa noticia y el informativo que yo presentaba, me dejaban irme y iba aprendiendo un poco ese oficio, ¿no? de periodista de calle. Más reportera. Sí, ¿no? sí. ¿Y has tenido experiencias como reportera en sí misma? Sí, la verdad es que sí. De hecho, luego en la misma televisión autonómica me saqué la plaza de periodista porque me permitieron ya empezar a trabajar en ese sentido, a hacer mis pinitos, ¿no?
y empecé haciendo directos para los informativos y claro, a partir de ahí ya pues vas ganando un bagaje, ¿no? Antes esto se apreciaba mucho, ahora sí que hay más corporativismo en el sentido de que cada vez se exige más, por ejemplo, ahora en la televisión autonómica, si no tienes la carrera de periodista no puedes ejercer. Claro. Sin embargo, claro, antes, como también veníamos de unos años anteriores en los que no todo el mundo podía estudiar periodismo porque no había universidades en todas partes de periodismo, pues se valoraba que tuvieras una titulación superior y que tuvieras una experiencia. Entonces, claro, si tú mostrabas que lo sabías hacer, no hacía falta nada más. Claro. ¿Y qué diferencias hay entre un reportero, ya no un reportero de guerra, sino alguien que cubre noticias más del día a día, con una presentadora de televisión? Bueno, el presentador, al final, yo siempre he dicho que el presentador del informativo es la guinda del pastel. Es decir, hay un trabajo previo tanto de periodistas como realización, como de organizar lo que es la escaleta del informativo, es decir, qué se va a decir en cada momento, qué noticia es la primera, la que tiene más importancia, cuál no. Entonces, al final, tú eres quien transmite todo eso, ¿no? Entonces, es fundamental que tengas muchísimo respeto por lo que es la profesión, por cómo se cuentan las cosas, por el trabajo que han hecho el resto de compañeros, que sigas las indicaciones, porque, claro, tú al final estás mostrando el resultado de ese trabajo de toda esa gente, que claro, no se ve. Yo, por mi experiencia como presentadora, te diría que la gente tiende a fijarse mucho en el presentador, porque claro, es el que ve, y no es consciente de todo el trabajo que hay detrás. Claro. Pero vamos, hay muchísimo trabajo. ¿Y cómo repercute en ti? Que es una cosa que me he planteado siempre también en ese aspecto. ¿Cómo repercute en ti a nivel emocional tratar tantas noticias un tanto densas a nivel energético? ¿Cómo tú trabajas eso? ¿Cómo te vas a casa después de haber cubierto, pues eso, el presentar asesinatos, guerras o lo que sea? Pues mira, a mí me llevó un tiempo aprender todo esto, porque te voy a poner dos casos. Uno, cuando las niñas de Alcácer, yo fui la presentadora porque se descubrieron a última hora de la tarde y yo presentaba la última edición de los informativos y yo fui la que dio la primera noticia de que se habían encontrado 3 cuerpos y presumiblemente quizá eran los de las niñas, pero no lo sabíamos. Y yo recuerdo que esa época nos llegó a impactar, sobre todo a las chicas que trabajábamos de noche. Ay, a ver, ¿no? A ver si va a pasar algo cuando vuelva a casa, ¿no? Había como un miedo, se había extendido como un miedo que se nos había contagiado, tanto a periodistas como a mí que presentaba. Sin embargo, a lo largo del tiempo he aprendido a cuando salía por la puerta, eso era el trabajo y la vida es otra. La vida ofrece mucho y esto concretamente no significa... Me di cuenta de que lo que mostramos en los informativos al final es como si tú miraras con un catalejo la realidad. Entonces tú ves por el catalejo o por los prismáticos y ves lo que está incluido, ¿no? en esos ahí. Pero realmente luego el panorama es mucho más amplio. Entonces, claro, no te puedes quedar solo con lo que estás dando. Lo que estás dando tienes que aprender a tomar una distancia y ahí hay mucho de trabajo personal, de atenderte, de escucharte, de darte cuenta que te está dando miedo y aprender a... O como cuando vas a cubrir una noticia de un accidente y llegas y todavía no han sacado los cadáveres y ves lo que ves, ¿no? Entonces el aprender bueno, pues a separarte un poco de eso y comprender que, bueno, pues que eso es eso y tú eres otra cosa, ¿no? Porque si no, bueno, te vuelves tarumba. ¿Qué aptitudes tendría que tener un periodista o un presentador de televisión a día de hoy? Pues como te decía, a día de hoy han cambiado mucho las cosas, porque no hay más, tú te coges un informativo de los 90 o de comienzos de los 2000 y te coges un informativo ahora y ahora hay mucho de show, como puedes ver los presentadores están de pie, luego está la realidad alzada, en fin, todo lo que se hace, la forma en la que se cuentan las noticias, hay mucho de generarte, de lanzarte, ¿no? Además de lo malo que te estoy contando, cómo te lo cuento, ¿no? Para que te toque. Antes no, antes es como decía al principio, eras un canal y te lo recalcaban mucho, tú solo eres un canal. No queremos tu emocionalidad, lo justo para que conectes con el espectador, pero no nos importa ni cómo piensas, ni cómo sientes esto, ni cómo lo vives. Nos importa que nos lo cuentes bien.
Entonces, claro, en ese sentido, yo te diría que ahora las aptitudes, las aptitudes que se piden son bastante diferentes a las que se pedían antes. Es decir, ahora tiene que haber mucho de imagen, de capacidad para tú también impregnarte de esa emocionalidad y soltarla, ¿no? Y hacerla llegar de una forma que para mi gusto es excesiva, porque, claro, yo estoy en la vieja escuela, que digo yo, entonces, claro, a mí no me gusta saber cómo interpretas tú la información. Claro. Ya la interpretaré yo como considere, pero no que me la des tú hasta ese punto tan masticada. Claro, ¿y dirías que esto ha venido precedido porque se han dado cuenta de que el relato pesa más que el dato? Porque al final un dato en sí mismo, visto desde un punto de vista objetivo, es lo que es. Pero si tú le metes un componente emocional, al final estás atrayendo mucha más audiencia y se pierde un poco el objetivo de ser periodista, que es informar pura y duramente. Sin duda, y además te diría que incluso creo que hay una intencionalidad en el sentido de dirigir a la persona que está recibiendo esa información en un sentido o en otro. Porque no es lo mismo que yo te cuente la cosa de una manera que te la cuente de otra. No tiene nada que ver. Entonces creo que hay una intencionalidad muy clara de sobrecoger, de generar miedo, de generar... Lo digo como lo siento, creo cuando tú ves un informativo, o sea, y sientes que te impacta, y además es que es curioso, porque claro, son a la hora de comer y a la hora de cenar. Total. Entonces, claro, tú imagínate qué digestión tan chula estás haciendo cuando estás recibiendo ese tipo de informaciones que... si dependiendo de lo que estés viendo o de la cadena que estés viendo, te pueden impactar en un sentido o te pueden impactar en otro. Entonces, claro, te pueden generar un dolor de estómago que ya es lo que falta. Entonces, creo que hay una intencionalidad, en mi opinión, muy clara de llevar a la gente en un sentido o en otro, ¿no? Y creo que que la tendencia es hacer que la gente viva con miedo, a que viva con inseguridad. ¿Y qué consecuencias crees que va a tener el hecho de que se haya pasado de informar a entretener sin ningún tipo de límite moral? ¿Hasta qué punto vamos a llegar? Porque al final, a día de hoy, por ejemplo, los jóvenes no ven prácticamente la tele porque no quieren entrar en contacto con ese tipo de energía, con ese tipo de noticias y demás. ¿Qué va a tener que hacer la televisión para reinventarse en ese aspecto y volver a captar la atención de las nuevas generaciones? ¿Tú cómo lo ves desde dentro eso? ¿Se habla dentro de...? Pues desde dentro la tendencia ahora mismo es a llevar esos informativos también a las redes en formato podcast y tratan de entrar por ahí, pero creo que desde el formato que se hace, es decir, desde esto que estamos comentando, que no deja de ser un enfoque denso, pues claro, ¿qué ocurre? Que al que no captas en la televisión tampoco, yo entiendo que en la red tampoco lo vas a captar, claro. Entonces no sé hasta qué punto eso es efectivo. Yo entiendo que se debe de estar repensándose la cuestión, a ver de qué forma, porque claro, si quieres llegar a la gente joven, tienes que comunicar de otra manera. Entonces ahí está también el quid de la cuestión, ¿no? Claro, como por ejemplo la contratación que ha habido de Broncano, que al final es coger a una persona que genera mucha audiencia y decir, nos lo apropiamos para ser un altavoz mucho más potente. Claro. Sin cambiar un poco nuestra ideología, porque al final sí le marcarán directrices y demás, pero están como cogiendo al periodista independiente, que bueno, Broncano forma parte de todo esto, pero que al final están haciendo de lo que no han sabido hacer ellos, cogerlo tal cual y ponerlo en su cadena para tener como una mínima repercusión al final. Sí. Y bueno, yo no sé hasta qué punto esto puede ser efectivo. Yo no sé realmente, no lo tengo estudiado, hasta qué punto realmente puede ser atractivo para todo este público joven, ¿no? Es decir, la figura de él sí, evidentemente, pero claro, si él es... Yo no sé hasta qué punto él narra lo que realmente él quiere narrar o realmente, claro, quien paga alguna influencia tendrá. Entonces, son muchos millones los que cobra. Entonces, en ese sentido, alguna indicación tendrá. No sé eso hasta qué punto a su público le puede gustar o le puede dejar de gustar. Claro, porque al final, cuando una persona establece un contrato, tú que hablas establecido contratos, hay letras pequeñas donde te digan más o menos si vas a tener que asumir
o acatar ciertas órdenes, o si no vas a poder tirar por algún sitio o demás, o es algo que se habla ya a petit comité como algo que tiene poca importancia? Yo pienso que depende de quién se trate y del tipo de contrato. Claro. Sí que me consta que pues, grandes figuras de la televisión, o si no grandes, sí al menos muy conocidas, algunos tienen contratos, digamos, de contrato por X años, cobrando X dinero, pero con la condición de que lo que te digamos que hagas lo vas a tener que hacer. El tipo de programa que te digamos que presentes lo vas a tener que presentar. Entiendo, por lo que sé, que también ahí entra la directriz de por dónde tienes que informar o por dónde tienes que entretener, ¿no? ¿De qué forma? Entonces sí, hay tipos y tipos de contratos. Claro, entonces, a día de hoy, ¿qué libertad real tiene un periodista o un presentador de televisión? ¿Hasta qué punto esa persona simplemente es un mero canal de una empresa que está financiando a una entidad y que están difundiendo ideologías afines a la empresa en concreto? Pues te puedes imaginar, quiero decir, depende de cada uno. Quiero decir, hasta donde quieras llegar, el límite, ¿no? Como decían las estrellas. Al final, hasta donde quieras llegar. Tú puedes aceptar hasta cierto punto ciertas cosas o no aceptarlas en función de lo que te interese más. Al final, la cuestión ética o la cuestión moral, como queramos definirlo, depende de cada uno. Entonces, tú no puedes estar teniendo un tipo de actitudes profesionales que todos tus compañeros las están viendo y cuando las cosas se ponen mal, decir que es que te han obligado. Es decir, tú si aceptas y es evidente que aceptas y no solo aceptas, sino que tú incluso vas por delante, pues claro, luego no puedes justificarte diciendo que es que a mí me han obligado a hacer cosas. Yo creo que la cuestión es que tenemos que ser muy coherentes con qué queremos. Entonces, dependiendo de qué queramos, pues quizá hay que pagar un precio. Entonces, ya está la cuestión en que tú quieras pagar ese precio o no lo quieras pagar. Claro. Pero lo que sí, la sensación que me llega a mí, pues tanto escuchando radio como leyendo prensa, como viendo televisión, es que si te vas al final a quien paga, sea pública o privada, da lo mismo. Sí. Te puedes hacer una idea de claro, escuchando luego a quienes narran las cosas, al tipo de narración, a lo que están contando y cómo lo están contando, y te haces una idea de si realmente hay una libertad de expresión o incluso puede ser que es que sean afines a ese tipo de ideología y están cómodos, que también. Entonces, quizá lo ideal sería escuchar un tipo de radio, otro tipo de radio, por ejemplo, y luego tú hacerte tu composición de terreno, pero claro, eso conlleva más trabajo. Claro, porque ¿está mal realmente que una cadena de televisión sea afín a una ideología? Porque al final yo digo, bueno, si la quieres ver, la ves. Y si no, pues no. Y si no, pues no. La cuestión es que cada canal tiene un tipo de ideología muy claro. Muy claro. Muy claro. Y no salen de ahí. Entonces, al final, la gente ve el canal que ve porque le gusta escuchar lo que le gusta escuchar, claro. Y al final lo que nos está haciendo eso es polarizarnos cada vez más. Claro, yo creo que el gran problema es que si esto estaría bien si tú, por lo que te digo, ¿no? Es como si tú coges un periódico, otro periódico, me los voy a leer todos hoy. Y de todo lo que lean estos periódicos, que cada uno es de una ideología, yo hago mi composición de terreno. Pero claro, ¿qué pasa? Que nuestra armazón psicológico es tan gracioso que nos lleva a escuchar, a leer, a ver lo que nos es afín, lo que nos hace sentir cómodos, lo que nos permite decir es que cómo son, es que hay que ver esta gente, es que no deberían estar ahí, es que fíjate qué malos son, menos mal que estamos nosotros, a ver cuándo nos toca. Claro, si tú entras en esto, ¿qué estamos haciendo? Claro. El pensamiento crítico desaparece por completo. Estamos yendo a un pensamiento único, que es el mío es el que vale. Entonces, claro, si estamos ahí, al final es lo que yo digo o lo de enfrente no vale. Claro. Y ahí aparece el famoso negacionismo, los bulos y todas estas historias que son intereses creados, porque no es otra cosa. Totalmente. No es otra cosa. Entonces, claro, ahí hay muy poco. Si ya el humano de por sí es poco objetivo, imagínate si encima le das este alimento, claro. Pues lo acabas de arreglar. Porque al final hay un interés muy potente de la televisión en decir que las redes sociales narran muchos bulos.
Porque al final lo que te están diciendo es no te informes por ahí que nosotros tenemos la verdad real. Claro. Y las redes sociales están trayendo otra visión totalmente diferente, que es que una persona desde su casa con una cámara y un micro es capaz de narrarte de una forma más neutral, porque literalmente no está siendo subyugado por nadie que le esté financiando, y intentan como ridiculizar constantemente a youtubers, por ejemplo, como Wall Street Wolverine y demás, que los exponen como negacionistas, conspiranoicos, gente que no tiene valores o empatía por el resto, porque al final una de las cosas que caracteriza también a las redes sociales, y más cuando eres como una persona independiente, es decir un poco las cosas como te dé la gana. Por mucho que tú no pienses en concreto que, por ejemplo, los pensionistas son una carga, como puede decir Wall Street Wolverine, al final está intentando dar una llamada de atención a los jóvenes de decir, vuestros impuestos no sabéis dónde van, y por mucho que os digan que sanidad, que las carreteras y demás, probablemente lo que están haciendo es hincharse. Toda la gente que hay ahí, todo el conglomerado de personas que hay detrás de todos estos chiringuitos, y pues eso, llamar un poco la atención. Y cogen eso y dicen, este tío, tener cuidado porque es un negacionista, es un conspiranoico y demás. Y una cosa que también me parece súper curiosa, que también me pregunto es, cuando sacan ellos, por ejemplo, contenido de los youtubers, que al final son los nuevos informadores de hoy en día, ellos publican cualquier cosa de ellos, pero si tú, por ejemplo, en YouTube, por ejemplo, publicas cualquier fragmento de cualquier televisión, te denuncian y te tiran el vídeo abajo. Sí. Plan, son los adalides de la libertad de expresión, son las entidades que más reprimen la libertad de expresión. Y los que además quieren condenar al que habla desde un punto de vista diferente. A mí lo que me resulta más curioso todavía, al margen de lo que tú estás apuntando, es pues que una televisión o una radio tomen algo de un youtuber o algo de redes sociales y te lo expongan como que eso es válido. ¿Por qué eso es válido y no son válidas otras cosas? Quiero decir, tú no puedes estar diciendo esto no vale, pero esto sí. ¿Por qué? Porque te lo saco yo. ¿Quién pone el criterio? ¿Y quién decide qué es verdad y qué no es verdad? Claro, es que esto hay que planteárselo. Yo creo que uno de los grandes problemas hoy día de la sociedad actual es que se ha perdido el espíritu crítico, se ha perdido la capacidad para reflexionar, para escuchar con atención, para mirar con atención y darte cuenta si lo que te están diciendo es o no es. Porque claro, es que es lo que estamos hablando. No es baladí cómo te dicen las cosas. Entonces, la forma en la que te dicen las cosas ya te conecta con algo, con una emoción tuya. Al conectarte con una emoción tuya, ya esa capacidad para discernir queda como solapada. Entonces, ahí ya la posibilidad de criterio desaparece. Claro. Y si desaparece la posibilidad de criterio, ¿qué hacemos? ¿Me creo todo lo que me están contando? Claro. Es que eso es un gran problema, ¿eh? Y eso es una cuestión que habría que hacerse mirar. Es fundamental, porque si no el ser humano pierde totalmente su capacidad para decidir por sí mismo. Claro, pero ¿y qué mensaje le podemos dar a los jóvenes para que no se dejen llevar ni por una cosa ni por la otra? Porque al final la televisión es eso, vende miedo porque es lo que más vende, pero después si por ejemplo solo escuchan a un determinado youtuber, se van a enriquecer muy poco, van a tener una visión muy sesgada de la realidad, van a identificarse con unas opiniones que no son ni suyas, que al final yo una de las cosas que más veo a día de hoy es la polarización esa de la gente cogiendo la opinión como si fuera parte de sí mismos. Lo personalizan. Sí, lo personalizan y es como si fuera parte de su identidad misma. Y tú le dices a esa persona, quítate esa idea de encima, y es como si le estuvieras arrancando algo de sí mismo. Sí. Así es, así es. Mira, yo iría a los fundamentos del periodismo, que me parecen muy bonitos, y es contrasta la información. ¿Qué pasa? Que contrastar información lleva trabajo y requiere un tiempo y requiere unas ganas de verdaderamente saber. Pero si no nos quedamos solo con lo que nos gusta, sino que me voy... Mira, un bonito ejemplo de esto era mi madre. Mi madre tenía muy claro cómo pensaba,
Pero ella escuchaba una emisora de radio, otra emisora de radio diferente, y ella se hacía su composición de terreno. Y mi madre es una mujer nacida en el año 27, ya murió, pero en 1927, quiero decir que era una señora antigua, Claro. si queremos llamarlo así. Pero ella tenía ese espíritu crítico y decir, es que quiero escuchar qué dicen estos y quiero escuchar qué dicen estos otros. Y yo ya tengo mis ideas y mi forma de verlo. Pero creo que eso es fundamental, el no quedarnos solo con lo que nos gusta, porque lo que nos gusta ya nos gusta. Total. Claro, yo ya sé qué me vas a decir. Y ahora con los algoritmos hoy en día, literalmente no para de aparecerte constantemente lo que más te gusta. Claro. Y eso es un peligro. Y eso es un peligro. Eso es un peligro porque es una retroalimentación que lo único que hace es alimentar a esa parte psicológica nuestra egoica, que es importante, pero que hay que saber también hasta qué punto la estamos alimentando y de qué. Porque si no nos puede llevar a algo que yo creo que también hay una intencionalidad hoy día, es llevarnos a polarizarnos, como tú has dicho antes. Yo estoy aquí y esto es lo que vale. Y lo de enfrente no vale. Y lo que está en medio ya ni te cuento, eso ya ni hablamos. Cuando en realidad las cosas no son ni blancas ni negras, hay una gradación de colores muy chula y a lo mejor podríamos estar más en ese intermedio, en ese centro, porque hay cosas buenas en un lado, hay cosas buenas en el otro lado y hay cosas menos buenas y menos buenas. Entonces, ¿por qué no vamos a hacernos nosotros nuestra propia composición de terreno? Claro, al final yo, una de las cosas que observo cuando hablo con personas es qué nivel de irritación tiene la persona cuando escucha algo de Claro. lo que no es afín. Claro. Porque tú puedes estar más cerca de una idea que de otra, pero ¿eres capaz de escuchar la versión diferente? En plan, el otro extremo. Porque al final hoy en día es o eres muy derechas o eres muy de izquierdas. Y Sí. todas las ideas que vayan dentro de izquierdas o derechas son defendidas a capa y espada. Incluso, pues eso, incluso hay gente que va a muerte con todo eso. Y parece que está surgiendo un nuevo tipo, bueno, no sé si está surgiendo ahora o siempre ha estado, pero ahora cada vez es más visible ese perfil, que es un poco lo que yo me considero, que es estar como escuchando las dos versiones constantemente y decir, vale, yo ni me identifico con esto, ni me identifico con esto, estoy constantemente observando qué es lo que me parece la realidad es cambiante, yo puedo cambiar de parecer, no tengo vergüenza de decir que apoyaba a este tipo de idea y a día de hoy no lo apoyo porque he visto que realmente no tiene mucho sentido práctico, ético o lo que sea, pero la gente es como que coge una cosa, se muere con esa cosa, va a muerte con esos valores, todo lo que eso representa. Y es eso, como para formar parte de un grupo, de un colectivo que le reafirme. Sí, piensa que todos necesitamos sentir que formamos parte de algo, bueno, unos más que otros. El sentido de pertenencia es muy importante, el sentido de saberte reconocido, el miedo a estar solo. Es que, claro, a la gente en general le da pavor estar sola o sentir que puede estar sola. Cuando en realidad el estar solo enriquece muchísimo si sabes canalizarlo, ¿no? Y luego, por otra parte, el plantearte la vida no solamente desde el plano mental, que es a lo que se nos invita desde que somos pequeños, cuando ya empezamos a cuadricularnos, sino a vivirla desde el ser, a vivirla desde la parte espiritual. La parte no, lo que sostiene es el espíritu, lo que sostiene es el ser. Y todo lo demás son características, son particularidades, son partes nuestras, pero tú no puedes darle la dirección de tu vida a tu ego. No le puedes dar la dirección de tu vida a tu mente, porque continuamente te van a llevar a donde se sienten cómodos, protegidos, a salvo. Sin embargo, cuando tú aprendes a soltar todo eso y aprendes a soltar esos miedos, te das cuenta de que te puedes mover desde otro espacio, que realmente es el espacio desde el que nos podemos mover, y eso te da una seguridad y una capacidad para ver las cosas de otra manera que, como tú decías, ya no te ayuda a no identificarte con lo que pasa. Sencillamente estás observando, te estás haciendo consciente de lo que pasa, pero no te identificas, que ese es el gran problema. Una de las cosas que me surgen ahora es realmente la objetividad es un mito, porque tú dentro del periodismo has podido observar que se pueden narrar cosas
de muchas formas, pero ¿realmente hay una forma en la que puedas ser imparcial a la hora de transmitir algo que estás viendo? Es muy difícil, porque partimos de la base de todo lo que estamos hablando hasta ahora, ¿no? Esa parte, ese armazón psicológico del ser humano ya de por sí lo hace vulnerable porque hay creencias, hay puntos de vista, hay experiencias, hay heridas, hay tanto que nos hace ser de una forma e interpretar la vida de esa forma o de otra que es muy difícil ser objetivo. Yo te diría que es imposible. Otra cosa es que tomemos, como te decía antes, bueno, yo voy a contrastar fuentes y de todas estas fuentes que contrasto, voy a tratar de escribir poniendo la mínima emocionalidad y simplemente contando los hechos. Y el que escuche, que lo coja como quiera. Eso yo creo que es la máxima objetividad a la que podemos apuntar. Pero hoy día realmente contrastar fuentes contrasta quien contrasta, no todo el mundo. Porque también no hay que olvidar que hay muchas agencias de prensa que directamente envían noticias y a partir de esas noticias que se envían por agencia, tú puedes coger y de ahí haces tú una noticia ya. Claro. Entonces, claro, eso ya te viene con cierta deformación, porque dependiendo de la agencia que se trate, va a tener un sentido o puede tener otro. Porque claro, ahí también hay personas haciendo cosas. Entonces, es muy difícil ser objetivo, muy difícil. Ya te digo, yo creo que requiere, y claro, con la inmediatez de hoy día y con la rapidez con que se requiere que vaya todo, claro, contrastar todavía te obliga a invertir más tiempo, lo cual no siempre está al alcance de todos los medios. Claro, y dirías que la imparcialidad, la objetividad, la única forma de que se consiga es el autoconocimiento. Porque en el momento en el que tú empiezas a indagar en ti, empiezas a observar en la importancia que, por ejemplo, tiene el lenguaje. En plan, cada palabra que utilizas tiene un componente emocional u otro. Cada expresión, ya no lenguaje verbal, sino el lenguaje no verbal. Todo lo que expresa eso. Cuanto más consciente eres de eso, más imparcial puedes ser. Porque al final parece que la gente tiene muy claro, dentro del mundo del periodismo, de la televisión y tal, parece que todo el mundo, y en la política y demás, han hecho cursillos de lenguaje verbal, lenguaje no verbal, qué palabras que tienen que utilizar para buscar más audiencia, cómo tiene que definir cada organización política la cosa que se tiene que decir. Por ejemplo, había un youtuber que se llama Ethan que dijo que estuvo trabajando, me parece que para El País, y que una de las cosas que más le sorprendió es que redactó en una columna, que era columna para la sociedad, creo, o algo así, y redactó que un hombre había matado a una persona y que una mujer también había matado a una persona. Y le llamaron desde dirección y le dijeron, la mujer no se pone ha matado a, se dice fallece una persona a manos de una mujer. Y dice que eso le hizo salir totalmente de ese mundo y decir, yo quiero ser periodista porque me encanta informar, que al final es el origen por el que se ha creado todo eso, pero no quiero formar parte de una entidad que quiere manipular a la sociedad para que piensen lo que ellos quieren que piensen. Claro, ahí entramos también es que eso que te decía, es que, a ver, en televisión, ni en radio, no hay nada casual. Es decir, incluso cuando ves un programa de entretenimiento, no hay nada casual. A veces estos programas que son realities, tú ya sabes qué perfil de persona vas a escoger. Porque en función del perfil te va a funcionar de una manera o te va a funcionar de otra. Entonces no hay nada casual. En televisión no hay nada casual. Las cosas, y si hay cosas casuales, ya saldrían de otra manera, ya. Claro. Entonces, ¿qué lenguaje escoges? Por ejemplo, últimamente, si te fijas también, hasta en El Tiempo, se dice por culpa de la Dana. Sí. Por culpa, perdón. La Dana es un ente con conciencia para poder decir que tiene la culpa de algo. Claro, pero fíjate, es que podemos hilar cosas a unos niveles que dices, esto no puede ser casual. Quiero decir, no, a causa de la Dana, a causa de este evento, ha pasado esto otro. Pero no puedes culpabilizar. Pero, quiero decir, entramos en unos lenguajes que no son casuales. Yo te lo digo de verdad, Sí, sí. yo no me puedo creer que sea casual.
Claro, y mi pregunta es, dentro de la dirección de un programa, ¿a ti te indican que tienes que hacer cursillos para aprender a hablar de una forma persuasiva, para utilizar determinadas palabras? ¿Es algo que se habla detrás de las cámaras? No, no, por lo menos por mi experiencia, donde yo he estado trabajando, no. Quiero decir, tú ya, si quieres incidir en algo, lo haces. Lo que ya no sé es a otros niveles, es decir, en otras televisiones o en cadenas ya potentes, si a lo mejor eso sí se hace, no lo sé, y como no lo sé no te puedo decir, Claro. pero desde luego por mi experiencia no. Otra cosa es que tú hayas querido trabajarte más o menos o conocer más o menos y hagas cosas, ¿no? Pero fíjate que a mí que me ha interesado siempre mucho la comunicación consciente, saber qué estoy diciendo, qué palabras utilizo y qué palabras no quiero utilizar, y luego también reconocer la importancia del verbo, porque claro, esto es otra cosa que se nos birla, nos lo quitan desde pequeños, el ser conscientes de la importancia que tiene qué decimos y cómo lo decimos. Entonces, si fuéramos más conscientes las personas de lo radicalmente importante que es saber qué estoy expresando y cómo lo estoy expresando, muchas veces dejaríamos de escuchar las cosas que escuchamos, porque nos están influyendo en unos sentidos que están potenciando todavía más esa emocionalidad radical que tenemos, o que tiene al menos nuestra parte egoica, ¿no? Entonces eso, si fuéramos más conscientes de lo relevante que es saber hablar, qué hablo y cómo lo hablo, cambiarían muchas cosas y sería más difícil también manipular a la gente. Cuanta más información tengas de qué poder tiene, por ejemplo, Claro, la voz, de qué poder tiene cada palabra, claro, más consciente serías de que lo que estás escuchando tiene un efecto sobre ti y que por lo tanto vas a decidir escuchar o no claro. a determinadas personas por si acaso te están literalmente violando la mente. Claro, es que tú fíjate, al final siempre la clave de todo es la ignorancia, ¿no? La ignorancia es la que nos lleva al miedo. Y es la que nos lleva a parapetarnos detrás de posiciones que si nos paráramos a reflexionarlo diríamos, es que yo aquí no pinto nada. Es que yo aquí no pinto nada, ¿qué hago? Pero claro, si no somos conscientes de qué estamos verbalizando y de cómo lo estamos verbalizando y de qué emocionalidad le estamos poniendo, pues imagínate lo que entra, lo que nos entra, sin Claro. filtro. Y qué curioso también que el ser humano prepondere mucho más siempre el peligro que el bienestar. Sí. En plan, que prepondere mucho más el miedo que algo que, por ejemplo, le pueda provocar alegría. Y eso lo puedes llevar a todos los sitios. En plan, que prepondere que estés con una pareja que te haya hecho daño y que te haya marcado mucho más que alguien que te haya hecho el bien. A mí me parece increíble eso. Sí. De que un día escuché a JJ Vaquero, Mm. no sé si sabes quién es, el Sí, que sí. estaba de guionista en El Hormiguero, decir que él hacía una sección en Vodafone You, creo que era, y la sección se llamaba Siticias. En vez de noticias, Siticias. Siticias. Y Claro, es hablaba... que fíjate, noticias. Sí. Claro. Y él Qué hablaba mal. de cosas positivas. Mm. Bueno, lo hacía un poco de cachondeo, con humor y tal. Pero yo dije, joder, qué curioso, tío, que si realmente empezaran a hablar de todas las cosas que han estado cambiando durante el día, que han sido noticias increíbles, hallazgos científicos, cosas que han hecho mejorar a la población, lo que ha ido mejorando el mundo a nivel climatológico o lo que sea, la Mm. gente dejaría de ver todo eso, seguramente, supongo, con el nivel de conciencia actual que hay en el planeta. Y se perdería tanta audiencia que las empresas no serían ni rentables en las cadenas de televisión. Pues a lo mejor sí, no lo sé. No lo sé, porque yo ahí tengo mi duda. Sí siento y sí tengo la sensación de que somos muchos y muchos más de lo que podamos imaginar los que estamos abiertos a otras cosas, los que nos atendemos, ¿no? Para transformar y para, como tú decías, ¿no? Dejar de estar tan ahí en lo mental y estar más en el ser y encontrar eso que nos hace ser más neutrales y observar la vida de otra manera, pero también es cierto que hay mucha gente que está instalada en la negatividad porque cree que no hay otra cosa y que es eso. Y uno de los grandes problemas para mí
es que tendemos a creer que lo que nos llega a través del móvil o de las pantallas o de las televisiones es todo lo que hay. Totalmente. Y no, es lo que te decía antes, es como si miras por un catalejo, es mentira, o sea, eso es una parte de la realidad. Y además te la están contando como te la están contando. Pero la realidad es mucho más extensa. Y hay gente muy buena en el mundo. Y hay gente haciendo cosas maravillosas. Y hay lugares preciosos. Y hay lugares en los que la gente se lleva bien. Y no sé, es que no todo es malo. No todo es malo. Entonces, ¿por qué meternos por vena todo lo malo? De buena mañana ya te desayunas con noticias que ya hacen que empieces el día, ¿no? Yo me imagino a los directivos de las cadenas diciendo, hostia, hoy hemos tenido ya en lo que va de mañana 50 asesinatos, vamos a tener unos informativos tremendos de audiencia y tal, mirándolo con la objetividad numérica, sin poner emocionalidad a todo eso. Y no sé, ver todas esas cosas a mí me sorprendería mucho porque digo, ¿en qué sociedad vivimos? En plan, el periodismo no nace para informar, simplemente. No como. Al final, una de las cosas que también me planteaba es: el periodismo a día de hoy es más una industria que un servicio. ¿Y el periodismo nace como un servicio? ¿O no fue su origen ese? Sí, su origen fue ese. Su origen fue el poder desenmascarar situaciones pues, que no tenían sentido, que podrían ser moral o éticamente incorrectas y que podrían estar desfavoreciendo a la sociedad. Pero claro, vamos a lo de siempre. Quiero decir, yo no dudo que haya gente que realmente haya una bondad, ¿no?, en su interior y quiera hacer las cosas bien. Pero al final, quiero decir, se está entrando en cuestiones ya de poder, ya no hablamos ni de ganar dinero, ¿no?, o de aumentar los beneficios, porque ya no es ni ganar dinero, es aumentar los beneficios, que es lícito, es lícito. Pero claro, cuando estamos hablando de seres humanos, de cómo impacta lo que hacemos en la sociedad, yo creo que ahí habría que repensar mucho. Yo tengo una formación filosófica, hice filosofía, me especialicé en ética y creo que esto no hay que perderlo de vista. No hay que perderlo de vista, o sea, es fundamental, porque si no, ¿qué sociedad estamos construyendo? Totalmente. ¿Qué sociedad estamos construyendo? Está muy bien, insisto, y es lícito que una empresa quiera aumentar los beneficios. Pero ¿a costa de qué? Claro. ¿A costa de qué? ¿Qué estamos haciendo? Claro. ¿Y cuántas personas que trabajan en los grandes medios realmente crees que tienen un contacto con su mundo espiritual y hay como un respeto y una energía con la que ellos se sientan realmente cómodos? En plan, ¿tú piensas que la gente que trabaja en ese mundillo, la gran mayoría, siente que le está vendiendo su alma al diablo, de alguna manera? Que simplemente trabajan por dinero y no es algo que hagan conectando con su ser. Evidentemente no sé cómo siente la gente, solo puedo hablar por mí, pero sí te he de decir que por la experiencia propia de compañeros y de mí misma hasta que me di cuenta, entras en... Ya fíjate, a veces creo que ya no es ni mala intención. Creo que entramos en unos circuitos de pues hipotecas que pagar, niños que llevar a colegios y cuanto mejores los colegios pues mejor, actividades extraescolares, vacaciones, en fin, tantísimas cosas. El coche que sí puede ser mejor, mejor que si es menos mejor. Que claro, para atender a todo eso te tienes que dejar la vida. Claro. Y dejarse la vida es dejarse al ser. Es dejar de ser quien eres para simplemente obtener lo que buscas. Claro. Entonces, unos por otros, como se decía antiguamente, la casa por barrer. Puede que haya una intencionalidad por parte de X gente, yo insisto, no creo que nada sea casual, pero sí sé que al final, y sobre todo en las partes intermedias, se entra en unos circuitos, y de hecho tengo compañeros, pues mira, desde quien se ha cogido bajas por depresión, gente que a lo mejor le ha dado un infarto, la tensión por los aires, no dormir por las noches, estar todo el día estresado. Eso no es vivir. Claro, a eso me refiero. Hay mucha Claro. crispación en los ambientes. Hay.
Y tienes mucha suerte si trabajas en un equipo de personas que congenien y que vayan todos a una. Eso es tener mucha suerte, porque no es lo habitual tampoco, no es lo habitual. Claro, el mundo del periodismo es un mundo también como el de la política, que la gente va comiéndose una a la otra para escalar posiciones y tener como una mayor exposición, un mayor poder de comunicación y demás. ¿Tú lo ves así dentro del mundillo? Eso pasa, eso pasa. Y pasa más de lo que sería deseable. Porque, por ejemplo, también con el tema de Iker Jiménez, que para mí siempre ha sido Un pues, referente. de los mejores comunicadores de España, y ver que hay gente que intenta como humillar, desacreditar, ridiculizar a personas como él, que intentan simplemente informar, que es uno de los pocos que realmente parece que no está como adherido a nada en concreto. Cuando veo que alguien, pues eso, como que intenta poner a la gente que se sale un poco del rebaño como alguien que vende bulos, me entra una pena porque digo, hostia, es el único del mundillo que realmente tiene lo que tiene que tener una persona para ser periodista de verdad. Sí, fíjate que mientras él ha estado dedicándose a ovnis, cosas raras, ¿no? O fenómenos paranormales, pues no molesta. No molesta. Pero en el momento en el que ya va encauzándose por otro camino y va dejando que la gente que vaya a su programa exprese lo que quiera, claro, eso sería, ¿no?, lo natural. Claro. Si queremos informar, oye, tú en tu casa ya decidirás si lo que te está contando esa persona te cuadra o no te cuadra, ¿no? ¿No tenemos capacidad para eso o no la tenemos? Entonces, claro, cuando resulta que tú dejas que haya gente que en tu programa diga lo que piensa, que no quiere decir que tú te alinees con eso. Exacto. Sencillamente le dejas hablar y exponer lo que está viviendo. Ahora resulta que molestas. Claro, es que entonces él, una cosa buena que tiene es que, claro, la audiencia incontestable, Claro. la cantidad de publicidad que genera y, claro, ahí, Claro. ahí ya no te vas a cargar un programa de estas características así como así. Claro. Pero sí que es cierto que si no fuera por eso yo no sé si estaría todavía ahí, ¿eh? Claro, claro. Porque, claro, ya está molestando. Pero también tiene una audiencia muy fiel, lleva muchísimo tiempo en la televisión. Claro, yo lo recuerdo de cuando yo era mucho más joven en radio. Claro. Y si no recuerdo mal, era un programa que hacía, creo que eran los domingos de madrugada. Sí, sí. Ya estábamos ahí. Entonces, claro, es una persona que se lo ha trabajado mucho, que además es que ves que trae gente de todo tipo. Entonces, ¿qué problema hay? ¿Somos periodistas o qué somos? Cuando resulta que lo que alguien está contando a mí no me cuadra, ¿eso es mentira? Es que estamos en un plan que es muy peligroso. Es que es peligroso estar así. Porque luego eso también se contagia al común de los mortales y acabamos todos en este plan, ¿no? De lo que tú me estás contando no me cuadra, no quiero saber nada de ti. Claro. Entonces, ahí la convivencia desaparece por completo. Claro, y ahí diríamos que Iker Jiménez representa como el paradigma de lo que era el periodismo desde sus orígenes, y la gente de hoy en día representa el periodismo más de entretenimiento, más radicalizado, más dirigido hacia un interés en común propio, y por eso están entrando como en ese debate de tú no tienes que informar, tú tienes que dedicarte a un sector, y si no te dedicas ya haremos ver que te dedicas a un sector, que es lo que le intentan hacer a él. Claro. Planeres de una forma o de otra, no saben encasillarlo y al final, pues eso, te quieren meter en una caja. Claro, porque lo estamos viendo hasta en el Congreso, ¿no? Fíjate si no habrá cosas de las que ocuparse como para tener que también en el Congreso hablar de este señor, ¿no? En el sentido de estos que se han dedicado a cazar fantasmas toda la vida, ahora resulta que están, perdona, ¿esto qué quiere decir? ¿Que hay gente de primera y gente de segunda? Totalmente. ¿Esto qué es? O sea, no, esto no puede ser. Esto no puede ser. Quiero decir, no es así. El periodismo es periodismo. Y tiene unos orígenes. Y tiene una forma de funcionar, o tendría que tenerla. Entonces, dejemos que la gente exprese. Y permitamos que quien está recibiendo el mensaje, con su capacidad para discernir, decida si eso que le están presentando es o no es.
Y ya está. Pero y al final la capacidad de discernimiento se va dilatando, se va ampliando según tengas experiencias diferentes con informaciones totalmente diferentes. Claro. Porque si tú piensas que la gente de izquierdas son hippies, perroflautas y no sé qué, Y todos malos. y no te abres a conocer a esas personas, no puedes realmente ampliar tu percepción de lo que es una idea diferente a la tuya. Y lo mismo para la derecha. Si tú piensas que son fachas, son racistas y no contemplan la igualdad con la mujer, pues no vas a poder realmente ampliar tu percepción. Esto es como la vida misma. Si es que al final es una forma de contemplar. Si tú contemplas lo que ocurre a nivel de medios de comunicación, estás contemplando lo que es el teatro de la vida. Es decir, en la vida ya pasa. Yo puedo ser más flexible o menos flexible. Yo puedo estar completamente cuadriculada o no. Entonces, cuanto más me abra a estar con gente más joven que yo, a estar con gente de mi misma edad, a estar con gente mayor que yo, a escuchar, a conversar, no a imponer, a conversar, a escuchar conscientemente, a compartir. Puedo estar de acuerdo, me puede molestar en un momento, pero qué bonito es desarrollar la capacidad de darme cuenta de que lo que tú me estás diciendo me está molestando. ¿Qué pasa en mí que me está molestando lo que tú me estás diciendo? ¡Ay, qué bonito es eso! Totalmente. ¡Qué bonito es eso! Porque qué poco se hace. Porque cuando algo que tú me estás contando me está molestando, o te tacho de lo que sea, o no te llamo más ya para que nos veamos. Y qué triste es eso. Totalmente. Claro, qué bonito es abrirse a la vida y qué bonito es abrirse a las personas, porque si yo me abro a ti, tú vas a percibir un tipo de energía que te va a permitir, o muy tonto eres, perdóname, pero quiero decir, Sí, es un suponer, evidentemente, a ti también te va a influir en el sentido de abrirte a mí y ahí pueden hacer una amistad preciosa. Totalmente. Con nuestras diferencias, por supuesto, si es que no tenemos por qué pensar igual. No tenemos por qué vivir igual, no tenemos por qué desarrollar nuestra vida igual, pero podemos ser amigos, ¿por qué no? Totalmente. Claro, es que todo lo demás es tan absurdo. Pero y ahora, ¿cómo vamos a revertir? Que es una de las cosas que yo me planteo mirando hacia el futuro y diciendo, ¿cómo vamos a revertir la polarización que se lleva construyendo durante años y años, y ya no en España, sino en todo el mundo, que obviamente se está buscando para entretener a la sociedad con gilipolleces mientras las grandes cosas las dejamos de lado? ¿Cómo vamos a revertir eso? Porque ha llegado un punto en el que literalmente no puedes hablar con gente. En plan, vas a decir algo y hay una barrera tan grande y una poca tolerancia desde las dos vertientes, además, que ¿quién va a dar el pie a torcer? ¿Cuál es la solución para que nos unamos como pueblo, como pasó en Valencia, a nivel no solo de un ámbito o de una catástrofe, que obviamente ahí nos unimos todos, sino en el día a día? Pues mira, fíjate, a mí esto que ha pasado aquí en Valencia me ha hecho reflexionar mucho, porque, claro, por un lado ha destapado, si es que hacía falta destaparlo, porque yo creo que ya era evidente, pero en fin, yo creo que ha destapado todavía más qué es lo que hay, ¿no? ¿Quién nos gobierna? En general, ¿eh? No, en general. Sí. En general. Vamos, aquí lamentablemente no se puede distinguir. En general. Y luego también ha destapado hasta qué punto la gente es buena. Y eso es precioso. O sea, buena de verdad, ¿eh? No buena en el plan buenismo, sino de verdad. Entonces yo creo que esto nos tendría que ayudar. Lamentablemente es algo muy triste y muy desgraciado lo que ha pasado y no tendría que hacer falta que pasaran estas cosas. Pero a lo mejor, si podemos hacer una lectura buena de esto, es que quizá nos haga darnos cuenta de que tendremos que tomar un papel más activo en lo que está pasando. ¿De qué forma? Pues mira, no lo sé. Porque al final, cuando se toma un papel activo, por lo menos las experiencias recientes, se acaba politizando y nos quedamos igual. Porque ese es el tema, se acaba politizando y nos quedamos igual. Pero yo creo que tiene que haber formas de hacer las cosas de otra manera y de hacerles llegar que no nos gusta lo que están haciendo. Porque esto que ha pasado aquí, que todavía está pasando, es dejar a la gente indefensa. Totalmente. Y eso es lo que no se puede consentir.
Porque entonces, ¿en qué estamos? Y aún así, viendo lo unido que ha estado el pueblo, han querido meter barro en el asunto de que había derechistas haciendo no sé qué y que había izquierdistas diciendo no sé cuántos. Y al final, lo que se ha visto realmente es que el pueblo se ha unido cuando se tenía que unir y que la fuerza que tiene el pueblo cuando se une es mucho mayor que la del Estado en sí mismo. Pues ahí estamos, que el pueblo tiene su fuerza. Y, Entonces esto nos lo tendríamos que hacer mirar. y realmente de lo que nos quieren desconectar es de eso precisamente, con toda esta polarización constantemente. Y cuando coges una persona que, a mí me gusta mucho eso, cojo una persona que aparentemente es radical y le digo, vale, párate un momento conmigo y mírame como persona, ¿vale? No me mires como una ideología en concreto. Vamos a quitarnos todo eso de encima y piensa que realmente yo quiero tu bien, porque eres mi amigo, por ejemplo, y a lo mejor tenemos ideas totalmente diferentes. En el momento en el que esa persona se relaja un poco y te observa desde la ausencia de juicio, que te mira de persona a persona, hay como una conexión en ese momento que dices, nos hemos conectado de persona a persona, sin ideología ni nada. Desnudos. Y realmente eso es lo que nos quieren hacer desconectar constantemente, porque cuando sucede eso sientes la magia de lo que es estar conectado con una persona. Y lo que quieren ellos es que, obviamente, por separado somos mucho menos fuertes y es lo que consiguen constantemente. Divide y vencerás, ahí está. Totalmente. Claro. Sí, no. Yo creo que esta es una cuestión que también y cada vez hace más falta, que las personas aprendamos a tener el valor de mirarnos, porque desaparecería mucho estrés, desaparecería mucha ansiedad, desaparecerían muchos problemas y sobre todo aprenderíamos a ponernos en nuestro sitio y a parar cuando hay que parar. Porque ese creo que es otro de los grandes hándicaps hoy en día, y es que nos han hecho creer que siempre hay que estar haciendo algo y que si no estás haciendo algo no vales. Totalmente. Y ese es un error mayúsculo, entrar en eso. Uno tiene que saber tener su tiempo. Y entiendo, y a veces me lo han dicho, ha habido gente que me ha dicho, sí, pero es que claro, yo tengo 2 hijos cuando llego a casa y claro, y luego no sé qué, y no sé cuántos, y no sé más. Dices, vale, pero tienes que encontrar un tiempo para ti. Porque si no, llegará un momento en el que tu copa, que eres tú, estará vacía, y una copa vacía no puede aportar nada. Si la copa está llena, puedes ir poniendo un poquito a uno, un poquito al otro. Pero si la copa está vacía, no. Y si la copa está vacía, llegará un momento en el que quizá los demás estén, pero tú ya no estés. Totalmente. Entonces, lo primero eres tú, lo primero es el ser humano. Y no es una cuestión de ego, es una cuestión de salud. Claro, cuando tú tienes tiempo para ti, estás mucho mejor, estás mucho más centrado, estás mucho más disponible. Cuando no hay tiempo para ti, no hay energía para ti, aprender a respirar. Total. Ya no es ni comer ni beber, es respirar. Si aprendes a respirar, ganas en salud. Es que son cosas que en el fondo son muy sencillas, pero claro. Y yo entiendo que cada vez más, la gente de hecho cada vez más necesita terapias y habría que valorar esto, ¿no? El tener a alguien que te acompañe en un proceso de darte cuenta de quién eres y de qué necesitas realmente para estar bien, porque a lo mejor todo este circo que te has montado no te hace falta la mitad. Claro, porque tú, ¿en qué momento haces el clic de decir, vale, estoy dentro de la rueda que quieren que siga girando, te va bien económicamente, tienes poder de exposición y demás? ¿En qué momento tú haces el clic y dices, hostia, no me siento del todo bien viviendo esto? Pues mira, en mi caso se dieron un par de cosas. La primera, me di cuenta de que a pesar de que estaba haciendo una cosa que me gustaba, siempre había tensión en mí. Siempre había una necesidad de hacerlo mejor, de estar más, como más en control de todo. Y eso no me parecía natural. Luego se dio otra circunstancia y es que cuando me separé de mi exmarido, yo estaba muy mal emocionalmente y fue la primera vez que acudí a una psicóloga. Y a través de esta psicóloga empecé a conectar con la meditación. Yo medito esto fue en 2004, ya son 20 años. 20 años.
Y yo medito a fecha de hoy, a ver, el tema no es yo medito, a lo que voy es que se ha convertido en algo imprescindible en mi vida, ¿vale? Ya no es cuestión de medito más, medito menos, no. Para mí es como comer, y te diría que más que comer. ¿Por qué? Porque gracias a la meditación llegó un momento en el que en el trabajo me di cuenta de que yo no tenía que estar pendiente de gustar a unos y a otros, ni tenía que estar pendiente de hacerlo perfecto, ni tenía que estar pendiente de hoy me he equivocado o no me he equivocado. Y cuando solté eso, presentaba mejor y lo pasaba mejor. Claro. Y a partir de ahí ya empecé a trabajarme a otros niveles, con otras cuestiones, pues con Kundalini Yoga, me hice profesora de Kundalini Yoga, porque fue como volver a casa. Cuando Claro. mi primera clase de yoga fue, he vuelto a casa, que he hecho tantos años sin esto. Y claro, empiezas a cambiar cosas y empiezas a ver y a reposar y a dedicarte tiempo para ti. Y entonces, claro, cambia todo tanto, porque entonces ya te da igual. Y cuando te da igual, te sale bien. Claro. Porque no hay fricción. Estás disfrutando. Es como cuando eres pequeño y estás pintando algo. Cuando tú la mente la dejas quieta, vamos, las cosas salen muy bien. Es que yo te imagino dentro de la televisión dándote cuenta de todo esto, llegando allí, que al final toda la gente está metida en la rueda esa y no hay como una mirada hacia adentro, porque al final tú estás mirando por tu trabajo y tienes que centrarte en lo que te están pidiendo y ya está. Y de ese momento de realización tuyo, de decir, vale, yo no estoy a gusto aquí, tengo que transformarme, ir transformándote, llegar a la oficina o a donde sea que grabarais y decir, joder, soy una persona totalmente diferente, me siento totalmente diferente y que la gente incluso te observara y dijera, esta persona está viviendo esto desde una perspectiva totalmente diferente a nosotros. De hecho, a mí había gente que me veía entrar por la mañana y me decía, ¿pero tú qué te tomas? ¿Qué has hecho? ¿Te has hecho algo? Es que estás más guapa. Digo, claro, he soltado una cantidad de basura que no te puedes imaginar. Claro, Claro. Yo siempre digo que meditar es como sacar la basura. Total. Si tú no sacas la basura, al final es un vertedero lo que tienes en la cabeza y en el cuerpo que no te puedes imaginar. Entonces, claro, cuando tú empiezas a sacar bolsitas, aunque sean pequeñitas, de basura, pues llega un momento en el que has sacado una buena cantidad de basura. Claro, ahí hay una luz que de otra manera, pues no. ¿Qué le dirías a una persona que se está planteando meterse en la carrera de periodismo? ¿Qué has aprendido tú con 30 años? Pues lo primero que le diría es que si se mete en periodismo, como si se mete en cualquier otra, que se meta de corazón, es decir, que lo haga porque realmente siente que es su vocación. Porque si no, pues, en fin, mejor no, mejor que se dedique a otra cosa. Y luego, que sea ella misma, que sepa escuchar, que tenga muy claro cómo quiere llegar, a donde quiera llegar y qué medios va a utilizar para llegar a donde quiere llegar. Y qué le merece la pena y qué no le merece la pena. Yo creo que son reflexiones que es importante que nos hagamos, aunque seamos jóvenes, muy jóvenes, porque cuando uno va a empezar una carrera, pues son 18 años, ¿no? Sí. Pero creo que no está de más hacerse estas reflexiones. ¿Qué quiero? Porque claro, cuando somos tan jóvenes muchas veces queremos triunfar, ¿no? Yo he estado ahí. Quería triunfar, quería salir en la tele o quería, ¿no? Quería un protagonismo. Pero ¿a costa de qué? Claro. ¿De qué forma lo quiero hacer? ¿Me va a merecer tanto la pena como para cualquier cosa? ¿O me va a dar igual en el fondo y voy a llegar de otra forma? Porque esto ya le va a ayudar a enfocarse de una manera o de otra. Y esto es fundamental. Cuando empezamos un proyecto, que sepamos en qué nos estamos enfocando. De ese proyecto, qué es lo que queremos y cómo queremos alcanzar lo que queremos. Y a partir de ahí, adelante. Claro, porque ahora mi pregunta es, si tú ahora mismo tuvieras 18 años sabiendo lo que sabes hoy en día, ¿te dedicarías al mundo de la televisión o la radio? ¿O serías más una periodista independiente que tendrías tu canal de YouTube y demás? Pues yo te diría que la segunda opción sí o sí. Lo que más me gusta y una de las cosas que me parecen más bonitas es ser independiente y decidir qué quieres y qué no quieres hacer. Y cómo lo quieres comunicar. Pero tú, no porque haya una directriz, sino tú, cómo lo quieres comunicar. Y a partir de ahí, bueno, pues quien quiera que escuche y quien no, pues que no escuche. Claro, porque al final la televisión dirías que te ha traído profesionalismo
o qué te ha traído la televisión? Por ejemplo, si ahora mismo tuvieras 18 años, te dedicaras al mundo de YouTube, ¿qué dirías que no podrías obtener o que tardarías mucho más en obtener o que no tendrías nunca de lo que te ha otorgado la televisión o la radio? Pues mira, la televisión tiene una cosa muy bonita y la radio, y es que si tienes jefes a los que respetar, si tienes ejemplos, que los he tenido, no han abundado, pero los he tenido, ¿eh? Y hay gente muy buena y ha habido gente muy buena. Me han dado indicaciones muy, muy enriquecedoras. Y luego he tenido la fortuna también de trabajar con compañeros muy profesionales que han sabido en todo momento acompañarme y llevarme, ¿no? Porque cuando estás delante de una cámara no es lo que yo quiero y no es lo que yo sé. Eso es. Pero tienes que permitir que lo que los demás están observando, que no es lo que hablábamos antes de empezar esta entrevista, ¿no? Cómo me veo yo y cómo ven los demás, Claro. lo mismo que yo estoy viendo. Entonces, el saber escuchar y el saber ser lo suficientemente humilde como para que cuando alguien te dice algo, escucharle y reflexionártelo y decir, bueno, pues mira, a lo mejor tiene razón. O no, a lo mejor no la tiene. A lo mejor dices, bueno, no me acabo de ver yo ahí, pero escuchar es fundamental. Y eso a mí me lo ha dado todos estos años de televisión y de radio. El escuchar a los compañeros, el dejarme asesorar por un cámara Claro. que te dice, no, mira, mejor esto así, o esto no te lo pongas de esta manera, o por una maquilladora, o por la misma productora o productor que están contigo en un directo y te están diciendo, mira, esto... Claro, es que cada uno conoce su trabajo. Entonces eso es muy bonito también, ¿no? Ese aceptar que te digan cosas. Yo no soy la que más sabe, ni nadie. Entonces eso es fundamental también. Mira, para la pregunta que me has hecho antes, esto también es fundamental. El saber escuchar. Claro, porque al final el rodearte de profesionales te hace ver lo ignorante que eres en muchos campos. Claro, claro, tú no lo sabes todo. Como te decía antes, al final el presentador es la guinda, el que dice, bueno, el pastel está hecho, pues, ale, esto es, ya está. Este es el pastel. Pero claro, el resto del pastel no lo has hecho tú. Claro. Mm. Vale, y ahora mi última pregunta, antes de ahondar en el tema más personal, es, ¿qué secreto dirías que nos costaría asimilar del mundo de la televisión? Alguien que no se ha metido nunca ahí. Ay, pues como escuché una vez decir a alguien muy conocido, pues que en el fondo no deja de ser el teatro de la vida. Te están mostrando el teatro de la vida. Y cógelo como quieras. Centran tu atención en lo que les da la gana para provocar lo que ellos quieren. Ya te he dicho que no hay nada casual. Evidentemente, si estás informando, estás informando. Pero es lo que te decía antes, hay una intencionalidad, es decir, no hay nada casual. Es que no deja de ser un negocio. Y es lícito, ¿eh? Lo Sí, decía sí. antes, es lícito. Quiero decir, al final, luego ya está que tiremos más, ¿no? La gomita la estiremos Claro. más o la estiremos menos, y ya va con cada persona, ¿no? Pero bueno, es el teatro de la vida. Ahora ya vamos a pasar a la última parte del podcast, que quiero conocer un poco más a Paloma Insa personalmente, ya dejando de lado un poco la faceta periodística. Y mi primera pregunta es, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo que me han dado, pues te diría que, mira, y vuelvo a la televisión, la mejor improvisación es la que se prepara. Uf, Y en este sentido, ahora verás, cuando yo, por ejemplo, tengo que hacer una entrevista, yo me preparo un guión, que puede ser más esquemático o menos. Si sé que eso está ahí, a partir de ahí yo puedo improvisar. ¿Por qué? Porque yo me he estado informando de esa persona, he estado conociéndola a través de todo eso, y eso me da como puntos sobre los que pivotar para poder empezar a preguntar, pero sí que es verdad que luego lo más orgánico cuando entrevistas a alguien es que escuches y en función de lo que te está diciendo hagas nuevas preguntas. Pero siempre sabiendo, teniendo una base, porque si tú dices, no, es que yo sé improvisar, no me leo nada de ti, no sé nada de ti, y nos sentamos aquí, pues a lo mejor sale bien, pero no necesariamente. Si yo sé cosas de ti, siempre me puede ayudar a hacer preguntas mucho más profundas, más inteligentes, y a conocerte mejor. ¿cuál es el aprendizaje
que más te ha costado tener en la vida? Soltar, ser flexible y dejar de creer que lo que yo pienso es lo que es para todos. Eso es lo más difícil, por lo menos para mí. Ha sido lo más difícil. Todavía estoy en ello, todavía, porque hay cosas que están muy arraigadas y no es fácil, es lo que hablábamos, ¿no? Al final tenemos creencias, tenemos aprendizajes, tenemos una educación, una cultura, una familia, una forma de hacer las cosas y eso te condiciona. Entonces, claro, aprender a soltar es fundamental. Es lo que te decía antes, ¿no? Antes cuando hablabas tú de cuando uno se identifica. Claro, cuando me identifico es que lo hago mío. Claro. Suéltalo. Bueno, es que eso es quedarte desnudo. Claro, da miedo. Pero cuando lo haces 1, 2, 3, 4 veces, dices, ¡guau! ¡Qué ligereza! ¡Qué bien estoy! ¡Qué libertad! Porque eso te quita de tanta tontería y es fundamental. Claro, porque al final dentro del mundo de la televisión y de la radio hay como una saturación del juicio que te puedes hacer a ti mismo, cómo te pueden ver los demás, qué van a pensar de ti y tal, que llega un momento de saturación que dices, vale, o trasciendo esto O me da algo. o me da algo, literalmente. Sí. Pero luego es que eso en la vida diaria es igual. Quiero decir, Claro. siempre está el que dirán, pero al final tú, quiero decir, ¿te vas a acostar con todo el mundo por la noche? ¿O te vas a acostar tú solo en tu cama? Claro. Entonces, ¿qué te importa lo que piensen? Si es que los demás también tienen sus cosas. Aquí no se libra nadie. Aquí nadie es perfecto y está bien. Está bien, porque de lo que se trata es de que vayamos aprendiendo y sanando cosas y haciéndonos mejores y sobre todo reconociéndonos y quitando los velos que tenemos que nos impiden ver la realidad como es. Y ahora mi última pregunta es, si tuvieras que definir a tu vida como el nombre de una película, ¿qué nombre sería? Pues yo creo que la historia interminable. Porque esto no se acaba. Claro. Personalmente, pues eso, estoy en un proceso de reconocimiento profundo y creo que esto será hasta el último suspiro. Qué bonito. Sí. Pero me gusta, porque me permite, es lo que te decía, es esa sensación de libertad tan bonita que no tenía. Y es tan maravilloso. Pues qué bonito. Os dejamos ahora con la segunda novela, Sí. que se llama Los portadores del tiempo, de Paloma Insa, que acaba de publicar. Por si le queréis echar un vistazo, os dejaremos los links en la descripción para poder comprarlo. Porque, ¿dónde se puede comprar esto? En Amazon se puede comprar. Vale. Y luego pues en diferentes, en el Corte Inglés, bueno. Pues ahí tendréis los links en la descripción. Y cualquier cosa, porque ahora te dedicas también al tema de la hipnosis clínica. Sí. Bueno, en todos estos años que he estado unos años sin trabajar en medios de comunicación, me he dedicado primero porque sentía que lo necesitaba y que era bueno para mí a encontrarme a mí misma, ¿no? a atenderme. Y claro, cuando te das cuenta de lo maravilloso que es, pues quieres también acompañar a otros. Claro. Y sí, tengo 2 máster en hipnosis clínica y en psicosomática. Y nada, pues eso. Y luego la meditación y todas estas cosas Claro. que ayudan. Y ahí os dejaremos los links por si queréis reservar una sesión con Paloma y cualquier cosa. Dejar vuestro comentario si os ha parecido interesante este podcast y muchísimas gracias por venir. Y gracias por invitarme, un placer.